En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro. Te entregamos toda nuestra intención de poder transmitir las verdades de nuestra fe católica. Bendice a todos los hermanos que se han de conectar con este taller en vivo y en diferido. Que tu bendición divina toque sus corazones, que se enamoren más de nuestra fe católica y que puedan servirte y seguirte como siervos y discípulos para transmitir al mundo la alegría de la fe. En tu divina voluntad te entregamos todo nuestro deseo de amarte a través de los sacramentos y bendecimos a todos los hermanos. Mamá y Reina nuestra Santa María, danos un aliento de voluntad divina. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar hoy una lección, la número 23, sobre el tema del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Son dos sacramentos que la Iglesia nos enseña que son de curación y salvación. Ambos implican al ministro que sea sacerdote. ¿Por qué? Porque requieren el poder de la absolución de los pecados. O sea que un diácono permanente no puede confesar, no puede absolver pecados porque no es sacerdote, y tampoco un laico, ni tampoco ungir los enfermos, porque este sacramento lleva de por sí el grado del sacerdote para absolver los pecados, y por supuesto los obispos. Bien, pues la penitencia vamos a empezar por el sacramento de la penitencia. Es el sacramento de curación y salvación. Le llamamos también sacramento de la reconciliación. Implica realmente dejarse abrazar por Dios. Es como dejarnos envolver de su misericordia divina. Es como la parábola del hijo pródigo, que marchó de su casa, dejó a su padre, entendiendo él que quería más libertad, que quería hacer uso de los bienes del patrimonio de su padre, que como heredero tenía derecho, y su padre, en su amor paterno infinito, le dio en vida su herencia. Es como si hubiese dicho: muérete. El hijo diciendo: muérete porque quiero tu herencia. Y el padre aún así le entregó todo. Y el hijo se fue y malgastó todo el dinero. Y su padre, en cambio, esperaba que su hijo volviera. Porque la parábola muestra que cuando el hijo se arrepiente y regresa, dice, su padre de lejos lo vio. O sea que este padre, herido por la traición de un hijo, sin embargo, no dejó nunca de amarle. Así es el amor de Dios. Y la sorpresa del hijo cuando regresó, que pensaba que el papá le iba a dar una reprimenda por haber malgastado y haber hecho todo lo que hizo. ¿Qué hizo? El padre lo abrazó, lo besó, le dio nueva vestidura, nuevo calzado, le dio un anillo y hizo una fiesta. Piensa que cada vez que tú vas al sacramento de la penitencia, cada vez que nos confesamos, Dios hace fiesta contigo, conmigo. Nos abraza, como ese abrazo de la parábola que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, del hijo pródigo o del Padre misericordioso, como le llamó San Juan Pablo II a esa parábola. Por tanto, la gracia y la nueva vida en Cristo que recibimos
en los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, esos 3 sacramentos que nos iniciaron en la vida cristiana, nos incorporaron a la Iglesia, otorgándonos la gracia y la nueva vida en Cristo, capaz de hacernos santos, de poder vivir como fieles, como parte de la familia de Dios. Pues, sin embargo, esa gracia de estos sacramentos no restaura totalmente esa armonía y ese equilibrio interior de la naturaleza humana caída por el pecado original. De modo que después del pecado original, la naturaleza humana ha quedado como enferma, como debilitada, frágil, inclinada al pecado. Eso es lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación al mal que es consecuencia del pecado original. Aunque ha sido restaurada la naturaleza, redimida por Cristo, sin embargo, ella sigue luchando contra los estragos y consecuencias de aquel pecado de origen. Cristo lo que ha hecho fue perdonarnos la culpa eterna que por el pecado merecíamos y la culpa temporal que debemos siempre como estar en lucha, que son esos pecados, esa inclinación que queda todavía como un residuo de la condición pecadora de nuestra naturaleza. Y por eso es que hay que hacer penitencia, por eso es que vamos al sacramento de la confesión, por eso vivimos cada día en conversión, en un estado de conversión permanente, hasta que muramos. Y si en esta tierra no purgáramos, purificáramos todo ese resto del pecado, el resto del pecado, esa pena temporal que permanece en nosotros, esa inclinación al mal. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Esa inclinación al mal hay que purificarla. Y si no se purifica aquí, ¿dónde la vamos a purificar? Porque al cielo nadie entra con pecado. Al cielo solo entran santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Por tanto, personas que aman a Dios, que viven en gracia, pero no purifican aquí en la tierra suficiente sus pecados, tienen que purificarlo después de esta vida. Y ese es el purgatorio, el lugar de los predestinados, porque el que va al purgatorio ya está salvado, pero esa alma necesita, y ella sí lo entiende, porque ya no tiene velos como aquí en la tierra, esa alma ve sus manchas, porque ve su alma como Dios la ve, y esa alma quiere ser ella voluntariamente purificada, y ella elige ir al fuego que purifica, que es el purgatorio, que es el lugar donde el alma va a llenar los vacíos de amor a Dios que no llenó en la tierra, y allí ya con toda su voluntad e intención y atención va a reparar purificándose. Eso es el purgatorio, dicho pronto y de una manera, no sé si muy bien, ¿no? Bien explicado. Entonces, aquí en la tierra, como decía, pues nuestra naturaleza, aunque está redimida, todavía en ella no está la armonía total, el equilibrio interior de comunión con la voluntad divina. Así que va a necesitar de unos medios, remedios que Jesucristo ha dejado, que son los sacramentos de la penitencia y de la unción. Así que el hombre regenerado por el bautismo, iluminado por la palabra de Dios, fortalecido por la potencia salvadora que recibió no solo en el bautismo, sino en la confirmación y en la Eucaristía, él
ese hombre posee sin duda todos los medios para permanecer en el amor a Dios y para poder afrontar todas las luchas espirituales a las que el maligno le va a estar sometiendo, tentándole en la tierra. ¿De qué nos hablaba cuando comenzábamos la cuaresma? De lucha, de tentaciones. Es la condición del hombre aquí en la tierra. Sin embargo, el fiel cristiano sigue siendo un caminante, un peregrino en la tierra y está en camino hacia la patria del cielo. Así que su inteligencia, su voluntad, todavía no están como fijas en la belleza, en la verdad, en la bondad divina. Que Dios es el bien absoluto, la bondad absoluta, el amor absoluto, la belleza absoluta. Y sin embargo, todavía nuestra voluntad se distrae con un amor de la tierra, con un afecto humano, con un amor pasajero. Y tenemos que estar continuamente como reorientando nuestros afectos al fin último, al fin absoluto, porque nos distraemos con la creación. Esas son consecuencias del pecado original. Antes de la caída de Adán y Eva no pasaba eso. Todo llevaba a Dios. Había una armonía perfecta en la naturaleza humana con Dios. El hombre vivía en Dios, amando a Dios. Pero como es libre, esa criatura necesita ser probada y pasar la prueba. Y por eso, antes del pecado original, existía el demonio y tentó al hombre. O sea que la tentación es algo, no consecuencia del pecado, sino que es de la naturaleza humana. Porque ¿por qué Adán y Eva sufrieron la tentación si no tenían pecado todavía? Porque es propio de una naturaleza libre, con voluntad, con entendimiento, superar la prueba para amar a Dios y ganar la eternidad al cielo. Adán y Eva sucumbieron. Y ese pecado original, de primer pecado de la naturaleza, trajo la debacle que vemos hoy. Es decir, la situación actual de una naturaleza debilitada, que estamos aquí siempre decimos en la salve, en un valle de lágrimas, en una batalla espiritual, un combate espiritual continuo. Por consiguiente, el hombre caminante, viator, se dice en latín, en el ejercicio de su libertad, va camino a la eternidad, a aquel de quien salió. O sea, el hombre está de regreso, porque de él vengo, pero a él vuelvo. Él es el origen y el fin de todo, principio y fin, alfa y omega. Así que el hombre tiene que elegir entre la aceptación y el rechazo de esa paternidad divina que quiere salvarme porque me ha creado por amor. Pero Dios, como ama, va a respetar mi libertad. Es decir, la naturaleza que creó Dios de una criatura libre, con capacidad de rechazar a Dios. Así que una consecuencia de una mala elección, ¿qué consecuencia trae? Alejarme del amor de Dios, caer en el infierno, en el pecado, en la ausencia de Dios, en la lejanía de Dios. Pues precisamente para remitir los pecados cometidos después del bautismo, el Señor, que es el médico absoluto de nuestras almas, de nuestros cuerpos, instituyó un sacramento específico, un medio, un canal, un instrumento de curación y de salvación. Ese es el sacramento de la penitencia y el sacramento que llamamos también de la reconciliación. Y en añadidura, el sacramento de la unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción porque se daba antes de morir. Hoy día sin duda se da antes de morir, pero se ha querido recalcar
que no necesariamente uno va a morir cuando se le da la extrema unción, el sacramento de la unción de los enfermos, sino que siempre que uno esté en una debilidad y en una condición que podría morir o no morir, pero después de cierta edad todos vamos a morir, ¿no? Pues se administra a todo aquel que ya tiene sobre 60 años, cualquier enfermedad, cada cierto tiempo es bueno recibirlo. Los pacientes de enfermedades catastróficas como el cáncer, pues mira, cada 6 meses es bueno recibir la unción de los enfermos. Cuando van a entrar en su tratamiento de quimioterapia, es bueno que lo reciban, porque son gracias instituidas por Jesucristo para que la enfermedad tenga un sentido sobrenatural, una gracia donde el Señor me está ayudando a que esta enfermedad sea para la gloria de Dios, para la salvación. Me da las gracias para poder sufrir con amor, con paciencia, en unión a la pasión de Cristo. Bueno, pues siguiendo con la penitencia. ¿Cómo se instituyó este sacramento? ¿En qué momento? Fíjense que cuando Jesús resucita, se aparece a los apóstoles. Podemos, por ejemplo, citar Juan 20, capítulo 20, versículo 22, 23. Y Jesús, el día de Pascua, le dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Por tanto, le está dando una potestad a los apóstoles que es propia de Él. Porque ¿quién perdona pecados sino solo Dios? Y Jesús resucitado le dice a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen, les quedan perdonados los pecados. Y a quienes no, no le quedan perdonados. Es un poder que se transmite a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, como verdaderos pastores de la iglesia. Y se transmite a los presbíteros, que son los colaboradores del obispo. En el ejercicio del sacerdocio de la nueva alianza. Y todo esto en virtud del sacramento del orden. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1442. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación, que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico. Así que la iglesia es en Cristo como un sacramento, en donde ella reconcilia a los hombres con Dios y dejó en ella el ejercicio del poder de la absolución, es lo que está diciendo el Catecismo, que es un ministerio que Jesús confió a los apóstoles y los apóstoles los transmitieron a sus sucesores, ordenando nuevos obispos y nuevos sacerdotes. ¿Y cómo es la transmisión, la estructura de este sacramento de la penitencia? Bueno, pues a lo largo de la historia vemos que la forma concreta en la cual los ministros de Cristo y de la Iglesia han ejercido este poder de perdonar los pecados, de absorber los pecados, es una disciplina, una celebración que se lleva a cabo a lo largo de los siglos desde los apóstoles y tiene como una estructura fundamental el ejercicio de esa absolución que dan los apóstoles y que transmitieron a sus sucesores. Esa estructura fundamental tiene como dos elementos esenciales. Por una parte están los actos del hombre que
que bajo la acción del Espíritu Santo se convierten, ¿no? Quieren cambiar de vida. Y esos actos del hombre son la contrición, hace falta que el hombre esté arrepentido. El expresar exteriormente los pecados, que es la confesión de los pecados. Y luego la satisfacción, que es el manifestar con obras el arrepentimiento, la penitencia que se nos da después de confesar los pecados. Esos son como los actos del hombre, que es la estructura, una de las estructuras esenciales del sacramento de la penitencia. Y la otra parte esencial del sacramento de la penitencia son los actos de Dios, la acción de Dios, que se lleva a cabo por el ministerio de la iglesia. Es decir, a través del obispo o del sacerdote, el presbítero, la iglesia en nombre de Cristo concede el perdón de los pecados y va a determinar la modalidad de la satisfacción, de la penitencia, ¿no? Y a la vez ora por el pecador y hace penitencia con él. Ese es el modo como el pecador es curado y se restablece en su comunión con la iglesia. Es decir, la estructura fundamental del sacramento de la penitencia tiene dos partes. Los actos del hombre, que es que el penitente, el arrepentido, el fiel, está arrepentido, tiene contrición, confiesa los pecados y luego cumple la penitencia que le dan, es la satisfacción. Y luego los actos de Dios, que es el ministerio de la iglesia, por donde el sacerdote, el ministro, absuelve los pecados en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia, restituyendo al penitente que por el pecado se había alejado de la comunión con Dios y de la iglesia, lo restituye a la comunión con Dios y con la iglesia, que es la absolución. Esos son los actos de Dios. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y es Dios el que perdona los pecados a través del ministro ordenado, es decir, de la iglesia a través de sus ministros. Bueno, el primer elemento esencial del sacramento de la penitencia está, pues, constituido por los actos del penitente, hemos dicho. Es decir, la contrición del corazón, la confesión de los pecados y cumplir las obras penitenciales que nos haya impuesto el ministro de Cristo y de la iglesia. Y el segundo elemento estructurante de este sacramento corresponde a esa absolución del ministro. Yo te absuelvo de tus pecados, cuya parte esencial es esa. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos cuando vamos a la confesión no nos levantamos hasta que no escuchemos del sacerdote decir: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el penitente desde donde esté, al otro lado de la rejilla, o si está arrodillado frente al sacerdote, hace también la señal de la cruz. Son palabras performativas y eficaces que llevan a cabo, performance en inglés, ¿no? Porque indican lo que verdaderamente se realiza. Por medio de la absolución sacramental se realiza el perdón y la reconciliación del pecador por parte del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a Él, Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce al redil, que es la iglesia, y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo, habitando en el alma del penitente absuelto, que ahora habita allí ese Espíritu Santo con mayor plenitud, gracias a la absolución de los pecados. Hay que considerar entre los dos elementos, los actos del penitente y la absolución del ministro, un vínculo bien estrecho, que es que el primero, los actos del penitente, está ordenado al segundo. Y los dos conjuntamente constituyen una unidad moral que tiene que subsistir
para que se dé el sacramento efectivamente. Es decir, para que yo absuelva como sacerdote a un penitente, tengo que asegurar que en él se dan los actos del penitente. Es decir, tú no vienes a donde mí a hacer un teatro, a mentir, a aparentar que estás haciendo algo que te mandan, porque hace nulo el sacramento. Si en ti, penitente, no hay contrición, manifestación sincera de los pecados y propósito de enmienda, no vale nada que me hayas dicho que mataste a 2 o a 3, o que hiciste no sé qué fechoría. Hiciste un teatro y yo te voy a dar la absolución, pero esa absolución no es eficaz porque en ti faltaron los elementos esenciales para que se dé el sacramento de la penitencia, que es decir, los actos del penitente: contrición, arrepentimiento, manifestar los pecados y propósito de enmendar, cumplir la penitencia. Por lo tanto, los actos del penitente están en función de la absolución que quiere recibir. Y la absolución está en función de los actos del penitente, porque si no, no sería eficaz la absolución. O sea que las dos se integran de un modo absoluto para que se dé el sacramento de la confesión válidamente. Ok, ¿y cómo el penitente logra esos actos del penitente? ¿Qué tiene que hacer él para que en él se dé la contrición, poder ir al sacerdote, manifestar los pecados y cumplir la penitencia? Lo primero, examinar su conciencia. Por eso se pide que cuando uno se va a confesar, uno primero se sienta, se recoge, se aísla un poco para meditar, reflexionar qué hice mal, cómo me he comportado, cómo he tratado a Dios, cómo he tratado a mi hermano, cómo me he comportado yo en mi interior. Porque a lo mejor no rompo un plato, pero por dentro estoy rabiando y mortificado y malhumorado y maldiciendo y despotricando contra el otro, contra el de más allá. Por tanto, necesito ver cómo está mi relación con Dios. Tengo que examinar mi conciencia. ¿Okay? Y luego de examinar la conciencia, pues me doy cuenta, wow, he hecho esto y esto mal. He ofendido a mi Padre Dios. Me he comportado como un necio. He sido soberbio, he sido un vanidoso, he sido un orgulloso, he sido un mal hijo. Y entonces me arrepiento. Y ahí está la contrición. El arrepentirse de los pecados. Nadie puede arrepentirse y acusar los propios pecados ante Dios si antes, iluminado por la gracia divina, no reflexiona sobre sus culpas. Por tanto, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia, hecho siempre a la luz de la palabra de Dios. Y para esto los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y también una catequesis moral de los evangelios, las cartas de los apóstoles. Sobre todo uno lee el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí está todo lo que un cristiano debe examinarse sobre si está viviendo su fe como Dios manda, ¿no? El Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí están las enseñanzas básicas de Jesucristo y de los apóstoles que transmitieron en sus evangelios. Pues entre los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición, que es como el dolor del alma y un detestar el pecado cometido con la resolución de no volverlo a pecar. Una oración que debe estar siempre a flor de labios del penitente es: Señor, dame detestar mis pecados.
Dame el odio a mis pecados. Dame repugnarlos. Que en mí no haya cabida. Porque acuérdense que como consecuencia del pecado original, queda en nosotros como una especie de residuo, inclinación al mal. Y por eso es que usted dice, es que yo no me voy a confesar porque siento que son los mismos pecados. Claro, porque tú eres la misma persona y es natural que tengas las mismas inclinaciones. Y vas a notar que siempre son esos mismos pecados, los residuos, los que te atormentan, los que te tientan, los que te acosan. Y por eso tenemos que tener una lucha para erradicar los vicios. ¿Y cómo se erradica un vicio? Con hábitos. Los vicios son actos malos, los hábitos son actos buenos. Pues con los hábitos de las virtudes voy contrarrestando los vicios. Voy trabajando el alma, ¿no? En la voluntad, se va trabajando. Así que tenemos que trabajar con la contrición del corazón, que es donde uno se va doliendo de los pecados. Señor, dame dolor en los pecados. Quiero detestar esto que te ofende por solo amor tuyo. No por temor al infierno, sino porque te ofendo a ti, que eres bueno. Esa es la contrición. La atrición es cuando se teme el infierno, que también es algo bueno, porque hay que temer al infierno. Pero es más perfecto dolerme no por temor al infierno, sino porque te he ofendido a ti, Dios mío, que eres amor, que me amas. Y esa es la contrición. ¿Qué es lo que se pide a la hora de confesarse? Y a la hora de ganar una indulgencia, por ejemplo, tener contrición de los pecados. La contrición puede ser perfecta o imperfecta. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, ahí la contrición se llama perfecta, que es contrición de caridad, de amor. Y esa contrición perdona todas las faltas veniales y obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende también la resolución de recurrir pronto a la confesión sacramental. Si un día tú cometieras un pecado mortal, que Dios no permita, y tienes propósito de irte a confesar lo más pronto posible, porque te dio dolor de haber ofendido a Dios, y te ves en un momento que vas a morir, estás en un avión, tú tenías propósito de confesarte, tan pronto aterrizaras, buscaras un cura, y no hay un cura en todo el avión, o estás en una situación donde te van a matar, te han raptado y te van a matar, y no has logrado confesarte. Esa contrición, por amor a Dios, perdona los pecados, aunque no hayas logrado la absolución, porque tenías el propósito de confesarte, ¿ok? Y la contrición llamada imperfecta, o también, como decía ahorita, la atrición, con una C, atrición, o contrición imperfecta, ¿ok? Que se llama atrición. Cuando es un don de Dios también, ¿no? Es un impulso del Espíritu Santo, pero nace del considerar la fealdad del pecado o el temor de la condenación eterna y de las penas que hay en el infierno. Esa es la atrición o la contrición imperfecta. Nace del temor de las penas del infierno o de la imperfección misma del pecado, ¿no? De ver qué malo es esto, ¿no? Qué sensación mala es esto. De la fealdad del pecado. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves. ¿Está claro eso? Pero dispone para obtener ese perdón en el sacramento de la confesión.
O sea que si no hay una contrición perfecta y estoy en peligro de muerte, los pecados graves no se perdonan y por eso voy para el purgatorio. ¿Está bien? Y acuérdense que las penas del purgatorio son las más leves, son más fuertes que las penas más graves en esta vida. A ese nivel de intensidad se ama en el purgatorio. O sea, el dolor que siente un alma en el purgatorio más leve es la pena más fuerte que pueda sentir un alma aquí en la tierra. Porque aman tan intensamente a Dios que el solo un segundo de separarse de el amor le causa un dolor fuertísimo. Tú y yo, como estamos todavía bajo esta carne y este velo que no nos deja ver las cosas como Dios las ve, vemos como un espejo, dice San Pablo, pues no nos damos cuenta. Por eso es que pecamos y nos quedamos como si nada. Y dije, ay, sí, pequé, pero no lloramos, no nos deshacemos en lágrimas, no nos derretimos o nos destruimos como debería ser. Los ángeles quedan como espantados. Tu ángel de la guarda y el mío, cuando cometemos un pecado y nos ve, se queda espantado de la indiferencia con la que quedamos nosotros. Por eso es que hay que pedir a Dios esa iluminación de la conciencia para dolernos de los pecados y ver nuestra alma como Dios la ve. Y por eso es que la gente dice, pero ¿y por qué usted va a hacer un ayuno? Un ayuno de 40 días a pan y agua. Mira, sin duda es una experiencia donde el alma se va despertando esa insensibilidad, esa superficialidad, ese atolondramiento en el que vivimos, en el que no sentimos ni dolor de los pecados. Y un alma que hace ayuno, pues el ayuno le ayuda a sensibilizarse ante las mociones del Espíritu Santo, ante la gracia divina. Y también la meditación de las horas de la pasión de Jesucristo. Nos van como moldeando el alma, ablandando de esa dureza que crea el pecado. Ese es el lastre del pecado que decía ahorita. ¿Por qué no me deshago en lágrimas cuando peco? Porque tengo un suero ahí pegado en el alma que no me deja sensibilidad ni ver a Dios, ni dolerme de los pecados. Y hay que pedir al Señor, dame sensibilizarme del pecado, dolerme del pecado. Que me dé asco nada más una imagen, una situación, algo que me aparte un chispito de Dios. Eso es lo que hay que pedir, hermanos. Bueno, pues el propósito cuando uno va, el otro acto del penitente es la confesión de los pecados. ¿Cómo debe ser esa confesión? Nos enseña el Catecismo de la Iglesia que esa confesión en el número 1456 debe ser íntegra. Dice así: en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo. ¿Ok? Es el pecado octavo, noveno y el 10º. Que son los pecados internos. Los pecados internos contra Dios. A veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Por tanto, la intención es importante. Los actos tienen una dimensión interna. Ahí está, Dios ve lo secreto, Dios que ve lo escondido. Dios ve tu pecado interno, tu intención torcida, malvada, mezquina. Y ahí tienes que buscar tú el dolor. Señor, esto que hice internamente, que nadie vio, pero tú sí ves.
tú conoces. Y la satisfacción, el último acto del hombre, ¿no? del penitente, que es la penitencia. Consiste en esa aceptación voluntaria de cumplir las obras penitenciales que me impuso el confesor como ministro de la iglesia, como Cristo, que actúa en persona de Cristo. Cristo es el que está absolviéndome los pecados. Por tanto, es un signo y una manifestación de un arrepentimiento interior. Implica, por tanto, una autenticidad en la conversión. Aquí yo no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que Dios espera y quiere de mí. Por tanto, esa obra, esa penitencia viene a remediar, con la ayuda de la gracia divina, ese desorden que ocasionó el pecado en el pecador, en mí, que puede ser en el entorno social, familiar, en el eclesial, cualquiera. Por tanto, la absolución va a quitar los pecados, pero no cancela todos los desórdenes que ocasionó el pecado. Eso lo tengo que purificar por la penitencia, por los actos del penitente. El ministro del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, ¿quién es? El sacerdote o el obispo, en su caso. Por supuesto, el sacerdote es válidamente ordenado y con la facultad de ejercitar la potestad de perdonar que se la otorga el obispo, porque si el obispo le quita la licencia y facultad para absorber los pecados a un sacerdote por un delito cometido o por un acto que está penalizado en el Código de Derecho Canónico, ese sacerdote, teniendo la potestad en sí por el orden, no la puede ejercer. Si la ejerce contra ese mandato del obispo, esa es ilícita. Es ilícita por parte de él como ministro. El penitente, si no lo sabía, pues se confesó en buena fe, aunque la recibiera de un ministro que no tenía facultad, porque él no sabía. El que cometió el pecado es el ministro. El penitente no sabía y le pidió. Aún así, en caso de extrema de muerte, si un sacerdote sin facultades ve a un moribundo que va a morir, él podría absolverlo y es válido porque lo hizo en razón del bien de esa alma que iba a morir. ¿Cómo debe actuar el ministro en el ejercicio del ministerio del sacramento de la penitencia? Siempre como un padre y un buen pastor, mostrando y transmitiendo al penitente toda la misericordia del amor del Padre del cielo, siguiendo el ejemplo siempre de Cristo buen pastor, como un maestro de verdad, no engañando, no minusvalorando el pecado o haciendo pensar que eso no es pecado, algo que es pecado y que él sabe que es pecado, ¿no? Como un juez benigno y eficaz del perdón, así debe actuar, como un juez, porque tiene que escuchar, valorar si lo que le está diciendo el penitente realmente es pecado o no lo es. A veces viene un penitente con una idea deformada del pecado, de conciencia, con escrúpulos, y el penitente ahí es juez, el sacerdote confesor es juez y ayuda a hacer liviana la carga del penitente. No solamente porque le va a absorber los pecados, sino porque le va a iluminar la conciencia, le va a decir, mira, eso que estás diciendo no es pecado, no es culpa, no es grave, o sí es grave. Le va a ayudar a iluminar y a conducirle al arrepentimiento verdadero. Después del sacramento de la penitencia, el ministro tiene la obligación absoluta de mantener un secreto
total, absoluto, formal, sobre todo lo que oyó en la confesión. Así lo enseña el Catecismo, el Código de Derecho Canónico. Eso se llama el sigilo sacramental. Un sello. Queda sellado lo que se dijo en la confesión. No se puede utilizar para nada. Ni con un gesto, ni con una omisión, ni una palabra. Hay mártires que han ido al martirio, a la muerte, por guardar el sigilo sacramental. Dice el Catecismo en el numeral 1467, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a la persona, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar en un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo pena tan severa que si lo manifestara es excomulgado, ipso facto, late sentencia, se dice en latín, por el mismo hecho de decir, divulgar algo de una confesión. Tampoco puede hacer uso de lo que conoció en la confesión sobre la vida de los penitentes, para nada. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Ya saben, Catecismo numeral 1467. ¿Y cuáles son los efectos de este sacramento en el alma del penitente? Son, primero, que te reconcilia con Dios y por tanto te da el perdón de los pecados y te reconcilia con la iglesia, te devuelve a la comunión de los hijos de Dios, de los fieles cristianos, la familia de los hijos de Dios. Te hace recuperar el estado de gracia en tu alma que habías perdido por el pecado. Te remite la pena eterna que merecías por tu pecado, es decir, el infierno. Te remitió de esa pena. Y al menos en parte te remite de las penas temporales que son consecuencia del pecado, que son las que te hacen merecer el purgatorio antes de entrar al cielo. En parte te remite la pena temporal. Además, te da la paz, te da la serenidad de conciencia, te da el consuelo del Espíritu Santo, te aumenta la fuerza espiritual para ese combate cristiano que tenemos día a día contra el demonio, el mundo y la carne, los tres enemigos del alma. Además, conforma al penitente de modo particular con Cristo, que es el vencedor del pecado a través de su pasión redentora. O sea que te conforma con Él, te hace una forma con Él, uno con Él. Por último, cabe señalar que durante la celebración del sacramento de la penitencia, los fieles viven de una manera mistérica, es decir, sacramental, mysterium, pero real y efectiva, una anticipación del juicio final de Cristo sobre los hombres. Por tanto, tu juicio final será menos severo cuantas más veces en la tierra te hayas confesado. Por tanto, estás anticipando de una manera sacramental, mistérica, mysterium, el juicio final. Se puede decir con verdad que quien recibe la absolución sacramental ya ha sido juzgado y absuelto por el Señor. Sus pecados han sido perdonados para siempre. Qué bendición, qué alegría, qué tremendo regalo nos hace Dios en la confesión sacramental. Tus pecados han sido perdonados, nos dice el sacerdote. Esto es un alivio tremendo, es una alegría, un gozo, pero eso es el sacramento de la alegría. La confesión es el sacramento de la alegría. Para los laicos, después del bautismo, es este sacramento de la penitencia tan necesario como el mismo bautismo para los no regenerados. Así de importante es la confesión.
El acto interior del arrepentimiento, esa contrición del corazón, lleva al cristiano a buscar el perdón de Dios, la plena comunión con Cristo, con la iglesia. Y Cristo ha determinado que esto se obtenga mediante el sacramento de la reconciliación. Así se lo dijo a los apóstoles, dándole el poder de perdonar los pecados. Juan 20, versículo 22 al 23. El cristiano pecador que desee la reconciliación con Dios debe pues no solo arrepentirse interiormente, reconocer que es pecador, sino también debe aceptar los medios a través de los cuales la gracia, el perdón de Dios llega a los hombres, a través de la iglesia. O sea, que quien ha pecado gravemente, después del bautismo, no hay dos vías distintas para conseguir el estado de gracia: la de la contrición del corazón o la del sacramento de la penitencia. ¿Por qué? De hecho, las dos vías se identifican. La verdadera contrición incluye el deseo de recibir el sacramento del perdón. Si no, no estoy verdaderamente arrepentido. No te vista que no va, dicen aquí. Un arrepentimiento de los pecados unido al rechazo de confesarlos ante el sacerdote sería incongruente. O sea, decir, yo estoy arrepentido, pero yo no voy a donde ningún hombre a decir mis pecados. Pues no estás arrepentido, porque esto lo dijo Jesucristo. Dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 916, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en ese caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Catecismo 1457. Cada cual tiene que ver cuál es el motivo grave que ameritaría que te comulgaras sin haberte confesado, con el acto de contrición que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Motivo grave, ¿verdad? Tú podrás imaginar, porque hay que tener mucha cara, ¿verdad?, para acercarse a comulgar sabiendo que uno está en pecado. Dice San Pablo en 1 Corintios 11, come y bebe su propia condenación. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1457 y en el Código de Derecho Canónico en el Canon 989 dice: todo fiel llega a la edad del uso de razón, del uso de razón debe confesarse al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Una vez al año, si tienes conciencia de pecado grave y uso de razón. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Así lo dice el Catecismo en el numeral 1458. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la unción de los enfermos. Este es otro sacramento de curación y de salvación. Ya veíamos el sacramento de la penitencia, todas las gracias que hace en el alma cuando va arrepentida con propósito de enmienda al confesor. Pues, ¿qué hace la unción de los enfermos? Primero veamos el sacramento en sí. La unción de los enfermos es un sacramento
instituido por Jesucristo, insinuado como tal en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 13. Y también recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice la carta de Santiago, apóstol: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Termina la frase de Santiago 5, 14 al 15. Es la frase del Nuevo Testamento básica al hablar a la hora del sacramento de la unción de los enfermos. La tradición viva de la Iglesia, reflejada en los textos del magisterio eclesiástico, ha reconocido en este rito, especialmente destinado a reconfortar a los enfermos y a purificarlos del pecado y de sus secuelas, ha reconocido uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Eso lo dice el Catecismo en el numeral 1512. Es decir, que la unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Bueno, para ayudar a las personas cuya vida peligra por una grave enfermedad a que deseen recibir este auxilio del sacramento de la unción, se les puede hacer considerar que el hombre al enfermar gravemente necesita de una gracia de Dios para que, dominado por la angustia, no desfallezca su ánimo y, sometido a la prueba, no debilite su fe. Por eso, Cristo robustece a sus fieles enfermos con el sacramento de la unción, porque los fortalece con una firme protección. Más precisamente, este sacramento otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo, con lo cual el hombre entero es ayudado en su salud, es confortado por la confianza en Dios y es robustecido contra las tentaciones del enemigo y de la angustia de la muerte. De modo que pueda soportar sus males con fortaleza, sino además poder luchar contra esos males. Vamos a ver ahora la estructura del signo sacramental y la forma de la celebración del sacramento de la unción. Bueno, la fórmula sacramental el ritual de la unción nos muestra que la materia apta para este sacramento es el aceite de oliva o, en caso de necesidad, otro aceite vegetal. Pero este aceite debe estar bendecido por el obispo o por un presbítero, un sacerdote que tenga la facultad para ello, ¿verdad? Tenga la potestad vicaria. Es un vicario del obispo, un representante, y el obispo le da la facultad para hacerlo. Esta unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente
y en las manos, diciendo unas palabras que están en el ritual de la unción de los enfermos. La fórmula sacramental es: por esta santa unción se hace la señal, el sacerdote unge su dedo pulgar con el aceite ungido, bendecido por el obispo, en la misa crismal del último año. Cada año en la misa crismal, el jueves santo o el martes santo, donde se celebre según el día en cada diócesis, el obispo bendice los óleos que se van a usar durante ese año, tanto en los catecúmenos que se bautizan, en los confirmandos que se confirman, el crisma, y los enfermos que se ungen con el óleo de los enfermos. Son los 3 santos óleos que tenemos en la iglesia para expresar lo que es los ritos de unción. Bueno, pues la fórmula del sacramento de unción es: por esta santa unción hago la señal de la cruz en la frente, y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. El alma enferma dice amén. Para que libre de tus pecados, y voy ungiendo las manos, en las palmas. Si el enfermo está en el hospital lleno de tubos y cables por todos lados, pues cualquier lugar de la piel, ¿no? Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Mira qué palabras más hermosas. O sea, al ungirlo le digo: por esta santa unción, por la bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, porque perdona los pecados, te conceda la salvación y te conforte en esta enfermedad. Toda esa gracia recibe el enfermo. Pues como concuerda el catecismo de la Iglesia Católica, es muy conveniente que la unción de los enfermos se celebre dentro de la Eucaristía, que es el memorial de la Pascua del Señor. Pero si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia. O sea que yo podría perdonar los pecados del enfermo antes, darle la penitencia, y luego darle la unción de los enfermos y finalmente la Eucaristía. Si el enfermo estuviese inconsciente, entubado, en coma, pues es eficaz el sacramento, aun si él no manifestara el arrepentimiento de los pecados, porque lo que ocurre dentro del alma lo conoce solo Dios. Entonces uno lo unge al enfermo, aunque no esté despierto. La Eucaristía debe ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático, para el paso de la vida eterna. O sea que se da primero la penitencia, la unción y finalmente la Eucaristía. Y ya dijimos que el ministro de este sacramento es solamente el sacerdote o el obispo. Y el sujeto de la unción es el enfermo o cualquier persona que ha alcanzado uso de razón y que se encuentra en peligro de muerte o en una grave enfermedad, o por una vejez acompañada por una avanzada debilidad senil. Así que a los difuntos no se les puede administrar la unción a los enfermos. Si yo ya está muerto, no hay que ungirlo. Y un bebé o a un niño sin bautizar, ¿se le puede ungir? No, porque le falta el bautismo. Y a un bebé no, porque no tiene uso de razón. La unción es solo para los que tienen uso de razón. Al bebé lo que hay que darle es el bautismo y la confirmación, por si está en peligro de muerte, ¿no? Los frutos de este sacramento: se requiere que en el sujeto haya previa reconciliación con Dios y con la Iglesia, al menos con el deseo, inseparablemente unido al arrepentimiento de los propios pecados y la intención de confesarlos. A un protestante no católico, ¿le puedo dar unción? Si no cree en ella, no. Si no hay disposiciones para ella, no. Aparte de que si no sé si tendría que estar, bautizado, ¿no?, de pequeño.
Pero si lo pide, sí. Así que el sujeto debe tener la intención al menos habitual o implícita de recibir este sacramento. Dicho en otras palabras, el enfermo debe tener la voluntad no retractada de morir como mueren los cristianos. O sea que tiene la voluntad de morir como mueren los cristianos, no retractada. Y con los auxilios sobrenaturales a que estos se destinan. Bueno, ¿qué necesidad y qué efectos tiene la unción de los enfermos? Aunque este sacramento pueda administrarse a quien ha perdido ya los sentidos, hay que procurar que lo reciba con conocimiento, para que el enfermo pueda disponerse mejor a recibir la gracia del sacramento. No debe administrarse a aquellos que permanecen obstinadamente impenitentes en el pecado mortal manifiesto. O sea, si usted fue una persona anticatólica, recalcitrante contra los sacramentos y queda en un estado comatoso, porque siempre vivió obstinado en rechazar, no se le debe administrar, porque entró en ese estado de coma, en esa rebeldía contra la fe. Y si un enfermo recibe la unción y recupera la salud, ¿puede, si volviera a enfermarse, recibir otra vez el sacramento? Sí, puede. Y en el mismo curso de una enfermedad que fue bien larga, ¿puede recibirlo varias veces? Sí, puede. No corridita, pero sí un periodo sí. Por último, conviene tener presente esta indicación de la Iglesia. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrese el sacramento. O sea, en la duda saluda, porque más vale que esté preparado, ungido, a que no reciba la gracia. Ok, ¿es necesario este sacramento para salvarse? No es necesario. Con necesidad de medio, o sea que si no estoy ungido, me voy para el infierno. No, no se trata de eso. Puedo, sin haber sido ungido, salvarme al final. Sin duda, tendré que purgar en el purgatorio algo, ¿no? Pero puedo salvarme sin estar ungido. ¿Está bien? No es una necesidad de medio, que se llama, que sin ella estoy perdido. El bautismo sí es necesario, con necesidad de medio. Porque Jesús dice, el que crea y se bautice se salva. Por tanto, no se debe prescindir voluntariamente este sacramento. Decir, no, es que yo no quiero ser ungido. Si es posible recibirlo, hay que recibirlo. Porque sería tanto como rechazar un auxilio de gran eficacia que Jesucristo ha dejado en la iglesia. Oye, Jesucristo no hacía las cosas por capricho. Por tanto, es como rechazar un don, un regalo que te hace Jesucristo. Así que rechazar este sacramento por capricho es como una falta de gratitud grave. Por tanto, un pecado grave. Rechazarlo voluntariamente como despreciarlo. Conviene que los fieles tengan presente que en nuestro tiempo se tiende a aislar la enfermedad y la muerte. Y por tanto, en muchas clínicas y hospitales, los enfermos graves en ocasiones los ponen como en un retiro, una soledad tremenda. Lo que llaman cuidados intensivos. Y todos, en particular los cristianos que trabajan en ambientes de hospitales, deben hacer siempre un esfuerzo para que no les falten a los enfermos internados los medios de tanto consuelo y alivian el cuerpo y el alma que sufren. ¿Ok? Aunque estén intensivos, si usted puede hacer algo, llévele al sacerdote, hable con la enfermera en el counter del hospital.
Bien, en cuanto verdadero y propio sacramento de la nueva ley, la unción de los enfermos ofrece al fiel cristiano la grave santificación. Además, la gracia sacramental específica de la unción de los enfermos. Ya hemos dicho que este sacramento confiere la gracia santificante, además de la gracia sacramental específica de la unción de los enfermos, que contiene los siguientes efectos. Ustedes saben que cada sacramento otorga la gracia santificante, pero además cada sacramento tiene una gracia específica con respecto a los efectos de este sacramento. Pues mira el de la unción de los enfermos. Te da una unión más íntima con Cristo en su pasión redentora para el bien del alma y el de la iglesia. Te consuela, te da paz, te da ánimo para vencer las dificultades y los sufrimientos propios de esa enfermedad grave que estás sufriendo o de la fragilidad de la vejez. 3. Te da la curación de las reliquias del pecado, los residuos, esa costra que queda, esa inclinación al mal. Te da la curación de ello y el perdón de los pecados veniales, así como los mortales, en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido haberse confesado. Además, te restablece la salud corporal si tal es la voluntad de Dios. Muchos enfermos que reciben la unción se curan. Estos días ungía yo a un amigo que estaba grave, con unas condiciones muy graves, y fui al hospital y pensábamos que se iba. Después de la unción me avisaron los parientes que había recuperado. Estoy seguro que fue la gracia de la unción. La preparación para el paso a la vida eterna. También esta unción te prepara en el momento de tu Pascua, de tu paso para la vida eterna. Pues hemos terminado. Hemos concluido hoy todos los aspectos del sacramento de la penitencia que hay que valorar y de la unción. Son sacramentos que van moldeando el alma, haciéndola sentir el abrazo de la misericordia divina. Qué bonito, ¿no? Qué consolador es ser católico, es tener estos medios que hacen que la vida aquí en la tierra tenga sentido, incluso cuando uno se siente apesadumbrado por el pecado, que la culpa te señala, te hace sentirte sucio aparte de Dios, y saber que tienes un camino de vuelta a casa, que hay un Padre que te espera siempre, y que al final de tu vida la iglesia te acompaña y te lleva allí a tu lecho de muerto, de enfermo, este consuelo, este alivio, esta gracia. Qué bueno es ser católico, qué bueno es haber conocido la fe católica y todos estos sacramentos que Jesús dejó en la iglesia. Bueno, le doy la bendición, le hacemos un Ave María a nuestra Madre del Cielo y le doy la bendición a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso en la divina voluntad descienda sobre todos los que vean este video. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.